con Ángel Verdugo, quien nos acompaña por la línea telefónica esta mañana. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Espero disfruten ese agradable olor del sargazo podrido. Es un nuevo desodorante que se está poniendo en las playas del Caribe mexicano. Y le dice Gracias yo por a los buenos Andrea, deseos, mi querido Ángel. creo que donde están ustedes no hay ese problema. Tengo Acá afortunadamente no, Así es. pero sí, sí Ya es le un dije, problema. Eso sí, me aquí tienen que como traer hemos cuando dicho, menos unos pues 5 decimos las cosas como son, sargazo, ¿no? pero del bueno. Le dije, ¿no? Bueno, No me trajo de Celaya la cajeta, pues ahora que me traiga sargazo de por allá, del Mar Caribe. ya escuchó Andrea. Así es. Pascal, Ya salió a la playa a traerlo, ¿eh? exactamente. Pascal, Bueno, vamos a cambiar hoy el tono de los comentarios. sí. Vamos a dejar que los otros hablen de lo que en tropel se van a comentar. Que si la recesión, que si estamos en recesión, que si esto, que el otro. Vamos a cambiarle, Pascal, por una nota que da cuenta de algo que al menos en mi caso habría pensado todavía hace unos meses impensable. Esto tiene que ver con la homilía de don Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, quien sustituyó, como bien sabes, a don Norberto Rivera en esa posición. Vale la pena mencionar algunas palabras primero de don Carlos Aguiar. Es uno de los hombres quizá hoy de la alta jerarquía católica en México, de los más prudentes y de los más discretos. Don Carlos es un hombre con una prudencia que a veces algunos de sus interlocutores desespera. Pero es un cuadro de muy alto nivel con una relación personal con el Papa Francisco de vieja data, cuando él fue presidente de la Comisión Episcopal de América Latina. Él inició una relación de amistad que perdura todavía con el Papa, producto del acercamiento que tuvo con él, que en aquel entonces el Papa era un alto dignatario religioso en Argentina. Es un hombre, pues, acostumbrado a tratar con los representantes de las altas esferas del poder de una manera, como dije, discreta, tranquila, mesurado. Por eso sorprende algunas palabras que dijo él en su homilía ayer. Y esto tiene que ver, Pascal, con ese librito, con ese opúsculo pequeño de don Alfonso Reyes, que prácticamente nadie había leído entre la población actual de México, y de repente se convierte en un documento del cual muchos hablan sin ni siquiera haber leído sus primeras páginas. Espero yo que con este escándalo mediático en torno a esta pequeña obra de don Alfonso, pues se preocupen, lo adquieran antes de que lleguen los cristianos a entregárselos a la puerta de su casa, para que realmente vean cuál es el alcance y contenido de este librito. Pero ¿qué dijo don Carlos ayer que vale la pena señalar, Pascal? Debo decir que el enfrentamiento entre la jerarquía católica, o más bien la alta jerarquía de la Iglesia Católica, es una constante prácticamente desde el año 1810. Es decir, en estos 200 años o un poco más, ese enfrentamiento ha sido, repito, la constante. El tratamiento que se le da a Hidalgo, a Morelos, posteriormente el papel que juegan cuando apoyan a Iturbide, luego su participación frente a las leyes de reforma y don Benito Juárez específicamente, después en los años tormentosos de la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, y más adelante en posiciones que tenían que ver con la educación sexual, los métodos anticonceptivos, la política demográfica del gobierno que empieza ya de manera coordinada en los años 70, y más recientemente políticas en favor que han promovido algunos grupos de la sociedad en favor del aborto, de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Repito pues que la presencia de la Iglesia Católica con sus posiciones
en el ámbito moral, han sido una constante y eso ha llevado a enfrentamientos, en algunos casos violentos. ¿Quién puede olvidar lo que pasó en la Guerra Cristera en el tercer decenio del siglo XX? Y así por el estilo. Pero hoy las cosas, este enfrentamiento se presenta de una manera, por los modos de don Carlos, de manera más civilizada, pero no menos intensa, Pascal. Debo recordar las cifras del Censo de Población y Vivienda del año 2010, donde muestra que el 82% de la población mexicana que fue censada declaró profesar la religión católica. Y de ahí se reparten entre los que no tienen religión, ateos o no creyentes, y las iglesias cristianas. Eso es lo demás. Pero aplastantemente la Iglesia Católica sigue siendo, en términos de la divinidad, la fuerza fundamental en este país. Y dice don Carlos Aguiar ayer, en relación con esta estrategia de entregarles a las iglesias cristianas la tarea de repartir cientos de miles de ejemplares en casas de familias mexicanas de la cartilla moral de Alfonso Reyes. Y dice don Carlos Aguiar, con una agudeza, con ese colmillo retorcido de los altos jerarcas de la Iglesia Católica, dice así: imaginar que con un texto típico se solucionen nuestros problemas éticos sería como mostrarle una receta al enfermo esperando, solo con eso, su pronta curación. Dicho de otra manera, la solución de los problemas en el campo de la moral en la sociedad mexicana no se solucionan, ni siquiera se sientan las bases de su solución entregando la obra de don Alfonso Reyes. Pero ¿cuál es el mensaje que está ahí, Pascal? Un mensaje donde la Iglesia Católica hace saber su molestia por el papel protagónico que le está otorgando el presidente a las iglesias cristianas en la persona de un pastor cuya participación en el acto en Tijuana, te has de acordar, para algunos rayó en lo grotesco, para otros en la demagogia, y también se abona esa participación a lo que vimos el 1 de julio del año pasado, el 2018, el Día de la Victoria, con aquel acto en un hotel de la Ciudad de México de quien administraba este partido que hoy ha perdido su registro, un señor de apellido Flores, si no estoy equivocado, donde aquello de ser un acto político laico se convirtió en una ceremonia religiosa. Eso evidentemente ha sido analizado y evaluado frente a la fuerza de la cual dispone, no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino en términos de la fuerza cualitativa que tiene la Iglesia Católica, no tanto como en la parte de la fe, sino como fuerza política. No olvidemos que quien realmente inventa eso que llamamos hacer política, guste o no, se acepte o no, o se entienda o no, es la Iglesia Católica a través, para ponerlo fácil, Pascal, en 2000 años. En los pleitos entre el poder civil y el poder divino, la Iglesia Católica, no ha habido victoriosos, Pascal. Siempre lo que ha habido es derrotados. Y el primer derrotado ha sido el pueblo mexicano y el avance democrático y la modernización del país. Hoy estamos ante lo que si no se privilegia la prudencia y la discreción y la mesura, esto podría terminar, Pascal, en un enfrentamiento donde, repito, cuando se ha enfrentado el poder civil con el poder de la Iglesia Católica, el pueblo de México y el país entero han perdido. Mucho tiene que hacer, no se le ve por lado alguno a la secretaria de Gobernación, no sé qué haga, no sé dónde ande, pero al final de cuentas esto cae en la esfera de las funciones asignadas a esa secretaría. Si en un determinado momento no tiene ella la dignidad personal y profesional para decirle al presidente, señor, esto no va bien, esto puede generar así en esto y en esto y en esto, las cosas, Pascal,
al menos yo no sabría dónde podrían terminar. El mensaje de don Carlos Aguiar es un mensaje claro, aun cuando con su mesura y discreción conocida, pero el mensaje es claro, es firme. No puede el presidente de la República privilegiar a un grupo de iglesias que son increíblemente minoritarias, que en el mejor de los casos no llegan ni siquiera a la 10ª parte de lo que posee como fuerza la Iglesia Católica, y le ha dado el presidente de la República una tarea protagónica que ofende a quienes piensan todavía que la fuerza que tienen numérica, tanto cuantitativa como cualitativa, en todo caso los haría merecedores de un trato no discriminatorio y sí respetuoso y conciliador. Ojalá pues quepa la prudencia del lado oficial, del lado del Estado mexicano, para no escalar esto que don Carlos pone en palabras muy respetuosas pero muy claras. Sería como mostrarle una receta al enfermo esperando solo con eso su pronta curación. Por millones de cartillas morales que repartamos, Pascal, el problema de la corrupción lejos estaría de ser enfrentado y resuelto. La lectura, que además en este país no se lee ni el letrero de alto en las esquinas, pensar que va a ser devorado por millones de mexicanos que les entreguen la cartilla moral, pues no peca de ser una ingenuidad completa. Y en la política, Pascal, las ingenuidades conducen a grandes catástrofes y procesos dolorosos y muy costosos para la sociedad. Es mi comentario, Pascal. Rompe con que si la recesión, que si no, que esto. Y mañana nos vemos en cabina. Y buen regreso con unos 5 o 10 kilos de sargazo, Pascal. Gracias, Ángel. Gracias por el comentario. Un fuerte abrazo.